Hola estimados y estimadas estudiantes, en esta ocasión vamos a trabajar la notación de conjunto para un intervalo y además vamos a trabajar la escritura de un intervalo a partir de una proposición. Es decir, hoy vamos a aprender a escribir un intervalo en la notación de conjunto y además a partir de una proposición vamos a escribir un intervalo. Iniciemos con la notación de conjunto para un intervalo. Lo primero que debemos reconocer es que existen distintos tipos de intervalos. Hay intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos semiabiertos. En la clase anterior explicamos de los diferentes tipos de intervalos y qué es lo que significa cada uno de ellos. Haciendo un repaso rápido, serían los intervalos abiertos, son aquellos en los cuales los extremos que delimitan el intervalo no son tomados como puntos de tal intervalo, o en este caso también se puede denominar conjunto de números reales. En los intervalos cerrados, a diferencia de L abierto, los puntos extremos que delimitan a tal intervalo sí son incluidos en dicho intervalo. Los semiabiertos pues tienen una parte que sí se incluye y otra que no. Entonces queda cerrado por un lado y abierto por el otro. Entonces, ten en cuenta para escribir un conjunto, para escribir un intervalo como conjunto, lo siguiente. En la notación de conjunto de intervalos, los paréntesis indican que los valores de los extremos están excluidos del intervalo, bien sea porque los demás valores son estrictamente mayor o menor que tales valores del intervalo. Quiere decir esto, que si nos encontramos un intervalo abierto, es porque los valores que están en el centro de ese intervalo son o estrictamente menor o estrictamente mayor que ese valor o estrictamente menor. Por eso en estos casos solo aparece el signo menor que. Cuando hay un intervalo que es abierto por un lado, en esa parte en el cual sea mayor o menor que ese valor, solo va a aparecer menor que o mayor que. Lo otro a tener en cuenta es que si los corchetes indican que estos valores, los valores de los extremos, están incluidos en dicho intervalo. Entonces, ¿por qué? Bien sea porque los demás valores son mayor o igual o menor o igual. Es decir, que están incluidos en ese conjunto de números reales. Por lo cual, en los casos que aparece cerrado, va a aparecer no menor o igual. Ya que sabemos un poco de la teoría, vámonos con unos ejemplos. Dentro de la notación de conjunto, para un intervalo como los x, tales que a es menor que todos los x, menor o igual a b, la expresión a menor que x, menor o igual a b, es llamada desigualdad. Entonces, ¿cuáles son las desigualdades que representan los siguientes intervalos? Aquí tenemos abierto en menos 12, cerrado en 8 el intervalo, menos 12, abierto, 8, cerrado. Si lo vamos a escribir como conjunto, podemos llamarlo, si queremos denotar el conjunto con la letra que tiene aquí, bueno, llamémoslo conjunto A. En este caso, el conjunto va a quedar de la siguiente manera. Los x, que pertenecen a los números reales, tal que menos 12, como inicia menos 12, pero no está tenido en cuenta, está excluido, menos 12 va a ser menor que todos esos números. Pero 8 está cerrado en 8, quiere decir que 8 sí está incluido dentro del intervalo, por lo cual va a ser
todos esos x van a ser menor o igual, porque llega hasta el 8. Puede tomarse el valor del 8. Entonces, esta sería la notación como conjunto para este intervalo A. Denotado como conjunto sería el conjunto A tal que el conjunto A es igual a los x, todos los x tal que cumplen la siguiente condición. Menos 12 va a ser menor o igual a todos esos valores. Y todos esos valores van a ser a su vez menor o igual a 8. Es decir, que el 8 sí se puede tomar. Ahora veamos este otro ejemplo del inciso B. Vemos que en B, en ambos lados aparecen paréntesis, lo que nos indica que en ambos lados queda abierto, por lo cual esos valores de los extremos quedan excluidos. Así que nos queda los x tal que 3.5 va a ser menor que todos los x. Como el 3.5 está excluido, el 3.5 va a ser menor a todos esos valores que se pueden tomar. Y todos esos valores a su vez van a ser menor que el 3.599. Entonces, en este caso, hemos podido ver que siempre que está abierto, la relación que se plantea, la desigualdad que se plantea, es estrictamente menor. A diferencia cuando en el 8 que estaba cerrado, la relación era de menor o igual. Es decir, da dos opciones. Bueno, ahora para el C, si seguimos, nos quedaría los x tal que menos 1 va a ser, en este caso, como está cerrado, menor o igual que todos los valores que pueda tomar x. Y a su vez, todos los x va a ser menor que 0. Y por último, el ejemplo D quedaría los x tal que menos 5.01 como está cerrado va a ser menor o igual que todos los valores porque incluye al 5,01, es decir, menos 5,01 va a ser menor o igual, es decir, que este x sí puede tomar el valor de menos 5,01. Y a su vez todos esos valores pueden ser menor o igual a menos 4,8. Bueno, así se expresa, se representa en notación de conjunto a un intervalo. Ahora vayamos al segundo tema de esta clase. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo escribir un intervalo a partir de una proposición. Para escribir un intervalo a partir de una proposición debemos tener en cuenta el lenguaje algebraico de una desigualdad. Entonces, nos debemos aprender lo que significa cada símbolo y qué expresa. Este símbolo nos va a expresar mayor que. Si nos dice solo mayor que, como lo hicimos en el tema inmediatamente anterior, mayor que indicaría que es abierto. Sería un intervalo abierto. Si es menor que, indicaría que es abierto por allí. Y si aparece mayor o igual o menor o igual, indicaría que es un intervalo cerrado. Este símbolo significa pertenece, el slash significa tal que, y como que parece una C, significa contenido en él. Esos son unos símbolos que debemos tener en cuenta en el lenguaje algebraico de los intervalos. Miremos este ejemplo.
Para participar en una prueba atlética, los competidores deben tener edades desde, oígase bien, desde los 14, hasta los 18. Miren que este lenguaje es inclusivo. Está incluyendo al 14 porque dice a partir de dónde. Desde el 14. ¿Hasta dónde? Está incluyendo el último valor que se permite hasta 18 años. Todos los jóvenes cuyas edades se encuentran en este intervalo, en ese intervalo pueden participar. En este caso va a quedar cerrado en 14 y cerrado en 18. Porque les dije, el lenguaje en este caso es inclusivo. Me está diciendo a partir de dónde, desde el 14. Y me está diciendo hasta dónde debo admitir lo que es el 18, hasta 18. Por eso, las edades que pertenecen al intervalo es un intervalo cerrado. Cerrado 14 hasta el 18. Miremos el otro ejemplo. Dice, se conoce como intervalo fundamental de temperatura al comprendido entre, ojo con esta palabrita, entre la temperatura de fusión del hielo y la del vapor del agua hirviendo a la presión de 760 milímetros de mercurio. Estas temperaturas constituyen los puntos fijos. En la escala Celsius, esas temperaturas son de 0 grados centígrados y de 100 grados centígrados respectivamente. Entonces, aquí subrayé entre. Cuando dice entre, está comprendido entre dos valores, pero dichos valores están excluidos en ese intervalo. Porque solo me dijeron entre los dos, no que esos valores que van como en el ejemplo anterior, que va desde hasta, ¿ya? Que ya es un lenguaje inclusivo. Cuando dice entre, está excluyendo los dos extremos. Por lo cual, el intervalo quedaría escrito de esta manera. Abierto en 0 hasta 100 abierto. Eso es lo que me está diciendo, que los valores están entre 0 y 100. Si lo dibujáramos, nos quedaría algo así. Sería abierto aquí hasta aquí. Entonces, este sería aquí el 0 y acá nos quedaría el 100. Eso es lo que nos dice que solo los valores que entrarían serían el 0,00001, es decir, valores muy cercanos a 0, aquí muy cerquita a 0, muy cerquita, y pues por supuesto los que están entre ellos, el 1, el 2, 3, 25, 27, 38, 79, 95, 96, por acá, 97, 99, 99,9, 99,9999 y con todos los 9 que le quieran colocar un número todavía más cercano a 100, pero los únicos que no pueden colocar es a 0 y a 100, porque nos dice que el intervalo fundamental son temperaturas comprendidas entre la temperatura de fusión, que es 0 grados centígrados, temperatura de fusión de hielo, y la del vapor de agua, que es 100 grados centígrados. Miremos estos otros ejemplos que están sin resolver. En esta proposición nos dice, aquí no se admiten menores de 18 años. Eso es una frase, una afirmación que uno lo encuentra como en establecimientos donde se venden licores, por ejemplo. Escrito como intervalo sería, para escribir los que no se admiten, menores de 18 años, sería que va desde 0 años hasta
18 años. Bueno, ¿por qué coloco abierto en 0 años? Bueno, allí podríamos, porque son bebés, pero también podemos colocarlos cerrados, porque son menores de edad. Los que tienen solo unos días de nacidos no tienen 1 año, entonces tienen 0 años, tantos días. Entonces aquí va cerrado. Dice, las edades de los niños y niñas del equipo de patinaje van desde los 10 años, de los 10 años, cerrado en 10, y son menores que 15 años. Como son menores que 15 años, quedaría abierto en 15. Bueno, mis estimados y estimadas estudiantes, esto es todo por hoy. Espero que hayan aprendido sobre este tema. Chao, chao.